Dios les bendiga, amados de Dios. Continuaremos con el estudio del derramamiento del Espíritu Santo, manifestaciones de poder. Esta es la parte 2. La manifestación de sanidad siempre se activa y va unida a la manifestación de fe, que es creencia. Porque fe es creer, es accionar de acuerdo a lo prometido por Dios y hacer lo que se está confesando. Hacer lo que se está confesando y ponerlo en paralelo con lo que se está diciendo. Porque yo puedo decir, yo amo a Dios, yo amo a Dios, yo amo a Dios. Pero cuando llega el momento, ese momento de la prueba, por decirlo así, prueba que realmente eres creyente, y te encuentras con situaciones de la vida que se oponen a lo establecido por Dios, ¿qué haces? Si tú estás hablando en contra de los sodomitas y lesbianas, y en tu familia hay sodomitas y lesbianas, ¿te sigues juntando con ellos? ¿Lo sigues aceptando? ¿Sigues callando? ¿O confrontas? Como siempre, tomen sus Biblias y vayamos a Juan 4:46. Y no seamos como aquel pueblo, más bien imitemos lo que Dios establece en su palabra con la gente de Berea, que eran más nobles que los de Tesalónica, porque recibían la palabra con toda solicitud, pero iban y veían si estas cosas son así. En las religiones todos andan con su Biblia, la levantan en alto, la ponen a un lado, pero no la abren para ver si lo que están recibiendo está escrito, porque muchas veces ni siquiera lo está. Porque cuentan historias, porque hablan acerca de, o lo interpretan de acuerdo a las creencias de cada religión. Vayamos a Juan 4:46. Vino pues Jesús otra vez a Canaán de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Juan 4:49. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Este hombre fue a la fuente correcta, fue a Jesucristo a pedirle ayuda para su hijo, porque él sabía y creía en su corazón y actuó de acuerdo a ello, de buscar la solución, la respuesta a su situación. Este, este oficial esperaba en recibir la sanidad para su hijo, por tanto accionó. Fue donde Jesucristo porque él había escuchado o sabía de que él hacía sanidades. Juan 4:49, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Este versículo tiene la clave para recibir y manifestar la sanidad de parte de Dios. La promesa hecha, ve, tu hijo vive. Como ya vimos, el hombre accionó con creencia, fue a la fuente que él esperaba y creía en su corazón que sanaría a su hijo. Es decir, fue a donde Jesucristo. ¿Y qué respuesta recibió del Hijo de Dios? Hizo un show de sanidades, levantó sus manos, gritó, se agitó. No, lo único que dijo fue, ve, tu hijo vive. Creer para recibir en manifestación. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. Y la acción que hizo se fue confiado en que tenía la respuesta. Y se fue, el oficial tomó el camino de regreso a su casa. Estos 3 puntos son los que todo el que cree en Dios y tiene una necesidad debe y tiene que conocer. Primero, ¿qué está disponible? Conocer las promesas de Dios. Después, ¿cómo recibirlo? Estar en paz. Porque este hombre no fue gritando y llorando y caminando de rodillas, haciendo manda. ¿No? Él vivió este versículo. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y la tercera es actuar como si ya lo hubiese recibido.
Veíamos en el segmento anterior que el pueblo de Dios era y es destruido porque le falta conocimiento. ¿Cuántos están enfermos? ¿Cuántos tienen o están aquejados por necesidades físicas? ¿Conocen la promesa de Dios que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan? ¿La creen? O algunos que están mandando mensajes pidiendo dinero porque no tienen, muchas veces una estafa en la cual no debemos caer y debemos de imitar a Jesucristo. Nunca regaló dinero, nunca. Él dio una salida espiritual a todo. Incluso cuando vinieron los del rey a cobrar los impuestos y la respuesta de él, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si al César o a nuestros gobiernos pagamos impuestos, ¿le estamos dando el diezmo a Dios? Esa es una parte que duele. A muchos les duele y les molesta. Muchas veces con razón. Porque ven a sus líderes haciendo mal uso de esos dineros para vivir cómodamente mientras que ellos tienen necesidades. Y hay muchos que anhelan y buscan lugares de preeminencia y se autodenominan pastores, evangelistas y maestros para vivir sin trabajar. Porque olvidan lo que Dios dice por medio de su Hijo Jesucristo cuando dijo: el que no quiera trabajar, tampoco coma. Es que van a decir, es que estamos ocupados en los negocios de Dios. Pablo lo estaba y trabajaba. Pedro lo estaba y trabajaba. ¿Lo habían pensado? Juan 4:50. Cuando ya él descendía, estamos hablando del capitán, de este soldado, cuando él ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. ¿Qué hubiese ocurrido si este hombre sigue detrás de Jesucristo pidiéndole por favor que él lo sanara? No hubiese ocurrido nada, porque este hombre tenía que accionar para recibir. Y recibió la promesa y se volvió a su casa confiado que ya estaba hecho lo que él había pedido. Juan 4:50. Cuando a él ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. El resultado de creer la promesa, en este caso, este hombre creyó lo dicho por Jesús y regresó a su casa. Y al accionar vio el milagro: tu hijo vive. Mateo 15:30. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Las manifestaciones de sanidades operada por el Hijo de Dios, por Jesús, en su plenitud. Si Jesucristo dijo: las obras que yo hago vosotros las haréis, y aún mayores haréis, ¿lo creen? Accionan, actúan como si fuera cierto. Lucas 8:27. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Lucas 8:28. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Este hombre endemoniado habló lo que los espíritus diabólicos le inspiraron, reconociendo que el hombre que tenía al frente era Jesús, y que este Jesús era el Hijo del Dios Altísimo. Si los espíritus diabólicos reconocían a Jesús como Hijo del Dios Altísimo, ¿por qué
el religioso que se dice creyente hoy no lo cree y no lo reconoce? Lucas 8:29. Te ruego que no me atormentes, porque mandaba el espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Lucas 8:30. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Lo primero, Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, sobre el que había descendido el Espíritu de Dios como paloma cuando fue bautizado, operó las manifestaciones de discernimiento de espíritu. Los profetas del Antiguo Testamento, los hombres y las mujeres que creyeron a Dios y manifestaron el Espíritu Santo que descendía y se posaba sobre ellos, solo operaban las 7 manifestaciones que en ese tiempo estaban disponibles. Profecías, tanto declaración como predicción. Discernimiento de espíritus, palabra de ciencia, información de Dios al hombre. Palabra de sabiduría, que hacer con la información recibida de parte de Dios. Sanidades, fe, que es creencia. Milagros. ¿Notan que faltan 2 manifestaciones? Sí, faltan las manifestaciones de hablar en lenguas y hablar en lenguas con interpretación. Estas 2 manifestaciones son de adoración, ya que están diseñadas por Dios para que se le adore a Él, para que el hombre hable con Él. Jesús, mientras que cumplió su ministerio en la tierra, siempre declaró la voluntad de Dios su Padre. Juan 4:23. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Si miramos las religiones, hacen cualquier cosa y dicen que están adorando a Dios. Cantan, danzan, están adorando a Dios. Y hay otras religiones que dicen hacer la voluntad de Dios porque se bautizan en agua y se visten de blanco y se meten a los ríos, o al mar o a los lagos donde hay agua. Incluso tienen piscinas dentro de los templos, dentro de esos lugares donde dicen que van a adorar, para hacer el show, porque es un show. Incluso hay una religión que viste a las niñas de blanco. Ustedes saben cuál es. Primera comunión le llaman. Pero no es más que servirle a esos niños o a esas gentes al Dios de este siglo. Servírselos en bandeja. Es un sacrificio vivo al Dios de este siglo. Hacer todo lo anterior. Porque no es un fuego extraño. Esto también lo vimos cuando esos hombres encendieron un fuego, hicieron ofrenda encendida a Dios y bajó fuego del cielo y los consumió, porque Él no había pedido eso. Denle gracias a Dios, todos aquellos religiosos que no estamos viviendo esa ley, porque hoy día, con todo lo que hacen, no queda un edificio de los que llaman templos parado, porque todo lo que ahí ocurre es un fuego extraño, y no estoy hablando de una religión, estoy hablando de todas. ¿Y saben por qué? Porque yo soy el templo del Dios viviente. Donde yo estoy, está Dios en Cristo en mí. Estoy en mi trabajo, estoy en mi casa, estoy en mi dormitorio, estoy caminando por la calle, Dios en Cristo está en mí. Abran paso, que aquí va un hijo de Dios. Los espíritus diabólicos se abren para que tú pases, porque saben y ven quién te gobierna, a quién tú sirves. Si Dios, nuestro Padre, busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad, ¿será adorar en espíritu a Dios cantar, danzar, gritar aménes y aleluyas, saltar, dejar de comer, lo que hoy día dicen que ayunan, vestirse de cierta manera, tocar instrumentos, guardar algún día de la semana, hacer obras y un largo etcétera? Pero olvidan que todas
Estas acciones son acciones de la carne, están en el mundo de los sentidos. Yo las veo, veo cómo se meten en el agua, veo cómo saltan, veo cómo levantan. Está todo en el mundo de los sentidos, no hay nada espiritual en ello. Por tanto, todas estas acciones no son adoración a Dios, porque Dios es espíritu. Por algo Dios te dio espíritu, para que tú lo adoraras en espíritu y en verdad. Todos aquellos que no son renacidos, todos aquellos que no tienen el espíritu de Dios en ellos, no pueden adorar a Dios. No pueden, porque no tienen el medio para adorar a Dios en espíritu. Como veíamos en el estudio La caída de la iglesia del primer siglo, todas las acciones que el hombre religioso hace, que Dios no ha pedido, son acciones que se convierten en un fuego extraño para Dios. Nuestro Padre nada de eso ha pedido. Son acciones de hombres, guiados por hombres, gobernados por el Dios de este siglo, que extravían a la gente y los llevan astutamente a ser idólatras, convirtiéndolos en religiosos sin poder de lo alto. Juan 4:24. Dios es espíritu, grámenselo a fuego. Dios es espíritu. No es madre, no bajó a la tierra, no fue crucificado. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Si Dios es espíritu, ¿cómo espera entonces que se le adore? Dios, que es espíritu, espere que se le adore en espíritu. Es por ello que hizo disponible por medio de su Hijo Jesucristo, que hoy está sentado a la diestra de Dios, las manifestaciones de hablar en lenguas y lenguas con interpretación. Él las hizo disponibles por su obediencia y le enseñó a sus pueblos, a sus seguidores en ese momento, a cómo recibirlos. Sopló y le dijo: recibid el Espíritu Santo. También lo vimos en cómo recibir el Espíritu Santo. Busquen un lugar tranquilo. Puede ser su casa, puede ser caminando en un parque, donde estén y ustedes estén en completa paz y su corazón esté perseverando en las promesas de Dios. Denle gracias a Dios por manifestar el Espíritu de Dios. Aspiren y exhalen. Y las palabras que se formen en su boca son las que el Espíritu les da que hablen. Así está escrito. Así está escrito. Y salió la primera palabra: no paren, ni duden, ni se pongan, ni pierdan esa paz, ni se exasperen. Sigan hablando. Son como ese niño que dijo su primera palabra y la va a repetir, la va a repetir y va a salir. Todas las palabras que salen de su boca son inspiradas por el Espíritu de Dios. Eso es manifestar el Espíritu de Dios. Cuando lo estén haciendo, denle gracias a Dios, porque su mente no participa en hablar en lengua. Mientras que ustedes están hablando en lengua, ustedes pueden estarle dando gracias a Dios en su mente, porque están manifestando su Espíritu, porque lo están adorando, porque están haciendo lo que Él quiere, lo que Él pide y lo que Él hizo disponible y lo que Él prometió. Al hablar en lenguas, ¿cuál debe ser mi motivación? El hablar en lenguas debe ser motivado y hacerse siempre porque se ama a Dios y se quiere hacer su voluntad. Es por ello que el hablar en lenguas es para mi vida de oración privada. Porque yo podría ahora ponerme a hablar en lenguas para mostrarle que yo manifiesto al hablar en lenguas. ¿Qué provecho tendría? ¿Ustedes entenderían? No, porque mi espíritu habla secretos divinos con Dios, intercede por los santos, entre otras muchas cosas. Fortalece a mi hombre interior. Pero ustedes, ¿qué provecho tendrían? ¿Pero qué podría hacer? Hablar en lenguas e interpretar, para que todos reciban edificación. Así está escrito. Se podría hacer. Pero el provecho final no sería bueno. ¿Y sabes por qué? Porque el hablar en lenguas
con interpretación y profecía es información de Dios. Es algo que Dios te está diciendo. Y te lo está diciendo para el momento presente. Pero si yo manifestara ahora y hablar en lenguas y profetizara, en 20 años podrían ver esta grabación y ya esa palabra sería obsoleta. No tendría razón de ser. Quizás no es la voluntad de Dios para ese tiempo. No sería el mensaje de Dios para ese momento. Es por eso que no dejamos grabados con mi esposa mensajes hablando en lenguas e interpretando o teniendo palabra de profecía, porque eso se hace en reuniones personales donde cada uno recibe edificación y recibe lo que necesita para ese momento. Por eso Dios nos dejó establecido en su palabra que habláramos en lengua y profetizáramos, o dejó lo que profetizaron, sino dejó el sumo de lo que dijo Ágabo, para dar un ejemplo. Así atarán las manos. Era para ese momento. ¿Qué hubiese pasado si hubiesen dejado establecido que lo que él dijo debía de vivirse hoy día? No andaríamos todos cuidando de que no nos atara las manos. ¿Entienden ahora? Cuando se habla en lengua con interpretación y profecía, es un mensaje de Dios o de parte de Dios para edificación de su pueblo, de la iglesia, los reunidos en ese momento para ese día y hora. Por eso no lo hacemos y no lo dejamos grabado. 1 Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Yo no tendría amor si operara las manifestaciones de hablar en lengua con interpretación y profecía y lo dejara grabado. No tendría el amor de Dios. Sería solamente para demostrar que yo lo hago. Con que yo lo sepa. Estoy pleno. Con que yo sepa que lo hago. Con que yo entienda que lo hago. Con que yo entienda el propósito para hacerlo. Es que estoy manifestando el amor de Dios. Primero conmigo. Porque el que no se ama a sí mismo, ¿cómo puede amar a su prójimo? Por eso dice Dios en su palabra, 1 Corintios 13:1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Judas 20, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Qué grande, ¿eh? Un simple versículo. Pero vosotros, amados, ¿somos amados de Dios? En Hechos, la palabra Teófilo es amados de Dios. Vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, santísima creencia, orando en el Espíritu Santo. Nosotros nos edificamos en nuestra fe, en nuestra creencia, al orar en el Espíritu Santo, el que recibimos de Dios al renacer, confesando Romanos 10, 9 y 10. El hablar en lenguas puede ser una de dos lenguas, humanas o angélicas. Lenguas humanas pueden ser un idioma que se habla o se ha hablado en algún lugar del mundo en algún tiempo. Lenguas angélicas, como su nombre lo dice, es idioma de ángeles. Para aquellos que piensan que porque hablan inglés, francés, alemán, mapudungun o lo que sea, están hablando en lenguas, están equivocados porque todos esos son conocimientos adquiridos de manera carnal. Yo voy a una escuela para que me enseñen a hablar inglés, yo voy a un instituto para que me enseñen a hablar en diferentes idiomas. Te lo repito, yo puedo ir a un instituto, puedo ir a un lugar para que se me enseñe a hablar diferentes idiomas. Pero eso no es hablar en lengua. El hablar en lenguas es espiritual, es el Espíritu de Dios en mí el que me da el mensaje proveniente de Dios o de parte de Dios para mí,
para edificar mi hombre interior, para fortalecerme. Recuerden que el Espíritu de Dios vivifica mi cuerpo mortal. Entonces, ¿cómo yo me puedo enfermar? Si el Espíritu de Dios que estoy manifestando está vivificando mi cuerpo mortal. ¿Entienden? ¿Por qué se enferma la gente? Porque no opera el Espíritu de Dios, porque ese Espíritu no lo está vivificando. No están creyendo la promesa de Dios que tomarán lo que dijo su Hijo, lo que tomarán cosas inmundas y no les hará daño. Por su llaga fuisteis sanados. ¿Lo creen? Accionen. Es tiempo de accionar. Y cuando accionen, verán esos milagros, señales y maravillas en sus vidas. Cuando accionen, podrán llevar a otros a la luz, sacarlos de las tinieblas, deshacer en sus partes componentes cada una de las maquinaciones del adversario que ha implantado en las gentes, que ha implantado en los gobiernos, que ha implantado en todo medio por el cual te bombardean con esos dardos de fuego para llenarte de miedo, duda y temor, que es el ministerio del adversario. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. El ser bautizado en Espíritu Santo es ser lleno del Espíritu de Dios, ya que Él no puede dar otra cosa sino que su propia esencia. Además, el hablar en lenguas no es hablar la palabra de Dios en el idioma de la gente, eso es predicar y exponer la exactitud de la voluntad revelada de Dios. Ni tampoco, como algunos creen, que es inventar palabras y repetirlas una y otra vez. Eso es jerigonza y no proviene de Dios, sino que es un engaño más del Dios de este siglo, el padre de mentira. ¿Se acuerdan? Génesis 1. ¿Qué fue lo que Dios creó? Varón y hembra. Eso lo sabemos. Lo tenemos muy claro. Pero ¿qué fue lo que creó? Dos espíritus. Él dio de lo que Él es. Dios es espíritu, creó Dios es a dos espíritus. Un espíritu varón y un espíritu hembra. Después formó su cuerpo del polvo de la tierra y a la mujer de una costilla del hombre y sopló en su nariz aliento de vida. Sopló. Jesucristo le enseñó a los discípulos cómo recibir el Espíritu Santo y sopló. Le dio una vida espiritual. En el templo, ¿qué recibieron? Es un fuerte respirar, un fuerte viento que soplaba, dice. Ellos aspiraron y manifestaron. Eso es acumulación de escritura. Eso es entender el corazón de Dios. Ahora veamos, ¿qué es hablar en lenguas? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué somos tan repetitivos en este tema? Lo importante que es hablar en lenguas. 1 Corintios 14:2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Dos cualidades, dos beneficios de hablar en lengua. Hablar con Dios. Hablar misterios. ¿Quieres tú hacerlo? Hazlo. Actúa. Habla. Ahora. Está magnificando a Dios. Está hablando secretos divinos con Dios. El hablar en lenguas provee la comunicación directa a hablar con Dios. Habla misterios. Porque cuál es la petición u oración que nuestro espíritu está haciendo no lo sabemos. También esto lo vimos. Yo en mi mente carnal puedo estar visionando a mi hijo de que le vaya bien en su trabajo, tenga una buena relación familiar y todo eso. Pero están actuando mis emociones. Mi espíritu sabe cuál es la necesidad que hay. Y puede que esa necesidad sea por un creyente que está siendo atacado espiritualmente.
Y al hablar en lengua yo estoy intercediendo por los santos, con gemidos indecibles. ¿Entienden? No es malo orar por la familia de ninguna manera. Lo podemos hacer con nuestro entendimiento. Pero la intercesión o la oración que hago cuando hablo en lengua es un misterio. Solo Dios lo sabe. Porque mi espíritu es el que habla con Dios. 1 Corintios 14:4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Es lo que les comentaba con anterioridad. Si yo hablara ahora en lenguas, ustedes no entenderían, no serviría de nada. Sería solamente egolatría para mostrar que lo hago, pero beneficio espiritual ninguno. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Se dan cuenta que Dios establece dónde se debe hacer? En la iglesia. Entonces todos vamos a la iglesia. No, mijo. La iglesia es un grupo de llamados. Si en mi casa nos reunimos, mi esposa, su familia, yo, y somos creyentes todos creemos en las manifestaciones, todos somos seguidores de, de las enseñanzas que Dios nos ha dejado en su palabra, es ahí donde se debe operar. Si en mi casa, como en la casa de Lidia, había una reunión de creyentes, una iglesia, si en la casa donde estuvo Pablo llegó Gágabo, o tenía ese varón de la misma casa que tenía 4 hijas que profetizaban, casas, yo y mi casa serviremos a Jehová, yo y mi casa, porque Dios no habita en templo hecho por manos humanas. Y si ustedes ven en la Biblia, cada vez que se construyó un templo, ese se contaminó. Jesucristo lo dijo, han convertido mi templo en cueva de ladrones. Y es lo que hoy se ha convertido todos los templos, todos, cueva de ladrones. Porque el liderazgo no trabaja, vive de lo que recibe. Porque el liderazgo no salva a la gente, es su ganado al cual ordeña, pero no le enseña la salvación, no le enseña a manifestar el Espíritu de Dios, no lo lleva a manifestar el poder de Dios desde lo alto. No opera las manifestaciones del Espíritu de Dios, permite que sean hurtados, matados y destruidos. Por eso en esos lugares no está Dios. Hablar en lenguas edifica al que habla, edifica en forma directa al que está creyendo y accionando por manifestar. Hechos 2:11. Cretenses y árabes les oíamos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Cuando hablamos en lenguas hablamos las maravillas de Dios. Y me dirán muchos, bueno, que al hablar en lenguas los cretenses, árabes y todos los que estaban ahí lo oían hablar en su propia lengua. Fue un milagro. Fue un milagro para mostrar la magnificencia de lo que ahí había ocurrido. Si ustedes leen el pasaje se van a dar cuenta que toda la ciudad se enteró. ¿Cómo se iba a enterar toda la ciudad si había un grupito de 12 personas metidos en un templo a puerta cerrada que estaban manifestando el Espíritu de Dios? Es lo mismo, con el error de creer que los reyes magos, o los magos astrónomos que eran realmente, cuando llegaron a Jerusalén, se enterara toda la ciudad se conmovió. ¿Entienden? Cuando Dios hace algo, como su derramamiento del Espíritu Santo, para mostrar la importancia, para mostrar el cumplimiento de sus promesas, porque se lo había dicho a Joel, ¿se acuerdan? Vuestros hijos y vuestras hijas hablarán en las lenguas y profetizarán. El cumplimiento de lo que el Hijo de Dios transmitió. Yo bautizaré en el Espíritu Santo. El cumplimiento era importante. Había que mostrarle al mundo. Y aún así, aún hoy, el mundo no cree. Cuando hablamos en lenguas, hablamos la maravilla de Dios. Hechos 10:46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Cuando hablamos en lenguas, magnificamos a Dios. Yo no magnifico a Dios por cómo me visto, cómo me peino, cuán largo el vestido, cuán corto el vestido, si uso pantalón, si me peino de tal manera, si me pongo trapo por la cabeza, si canto y bailo.
No magnifico a Dios de esa manera. Dios dejó establecido cómo magnificar a Dios. Porque los que oían, que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Eso es. Cuando hablamos en lenguas, magnificamos a Dios. ¿Quieres hacerlo? ¿Magnificar a Dios? Habla en lenguas. No lo evites. Cree solamente. Hechos, es decir, Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir, cómo conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El hablar en lenguas nos ayuda en nuestra debilidad. El hablar en lenguas, mi Espíritu intercede por nosotros. ¿Entienden cuán importante es entonces el operar la manifestación de hablar en lenguas en mi vida de oración privada? 1 Corintios 14:17. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero lo otro no es edificado. Entonces yo no puedo estar en una congregación hablando en lenguas en alta voz porque el otro que está escuchándome no recibe edificación. Al hablar en lenguas doy gracias bien. Y hay algunos, he visto videos así, que están contando historias y de repente empiezan qué vergüenza. ¿Para qué lo hacen? Si realmente fuera a hablar en lenguas, nadie de lo que escuchó esa jerigonza es edificado. ¿Qué provecho tiene? ¿Lo están haciendo de acuerdo al corazón de Dios? Si es que fuera real, vamos a ser magnánimos. Vamos a suponer que es real. No recibe nadie edificación. Es solamente para hacerse pasar por un grande. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Muchos se dicen siervos de Dios. Y lo van a seguir siendo. Porque no creen en ser bautizados en el Espíritu Santo, porque no manifiestan el Espíritu de Dios que da testimonio de que son hijos de Dios. Al hablar en lenguas es Dios mismo quien da testimonio a nuestro espíritu que somos sus hijos por medio del Espíritu que nos regaló. Romanos 8:17. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es lo que yo le decía antes. Yo puedo por los sentidos creer que hay una necesidad, pero Dios sabe cuál es la necesidad real, espiritual que hay, y mi espíritu también, porque mi espíritu escudriña aún lo profundo de Dios, y eso también lo hemos visto. Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Al hablar en lengua nuestro espíritu intercede por los santos. No ora por el mundo, como hay religiones, hay gente que está orando por el mundo. El mundo es del Dios de este siglo, le pertenece al Dios de este siglo. Mi espíritu, cuando yo hablo en lenguas, en mi vida de oración privada, también intercede por los santos. Y los santos es un derecho filial, santificación, que lo recibimos al renacer. Romanos 8:18. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Muchos dirán, yo amo a Dios, yo manifiesto el Espíritu de Dios, yo cumplo lo que está escrito, yo diezmo, pero soy presionado, tengo mucha presión. ¿Cuál es la promesa de Dios? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas se les ayudan a bien. Puede que hoy día yo esté aprisionado porque estoy turbado. No lo veo a Dios. Pero sabes, cuando miro hacia atrás, después, pasado un tiempo, veo como Dios me cuidó, como Dios me protegió, como Dios me multiplicó, como Dios me nutrió y me mantuvo ese tiempo.
Porque esta es una promesa. Y cuando Dios promete algo, Él no cambia. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Romanos 8:18. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforman su propósito son llamados. ¿Fuiste llamado? ¿Tú fuiste llamado? ¿Tú te consideras un llamado de Dios? Entonces para ti también es la promesa. Porque sabemos que Dios no cambia, que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Isaías 28:10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Dios inspiró a Isaías a predecir el hablar en lenguas, y que este sería un reposo alcanzado y un refrigerio. Mira, para todos aquellos que tenemos a nuestra disposición la Internet, hay religiones que dicen que la Internet es un demonio y que no se pueden meter a Internet, que lo eviten, que eviten la televisión, que eviten esto, que eviten lo otro, para mantenerse santos. Yo les digo lo opuesto. La Internet es buena si se usa bien. Porque tú vas a Internet y abres Google y pones Biblia Reina Valera 1960 descargar en PDF. Gratis. Y te van a aparecer unos portales donde tú descargas la Biblia 1960 y la vas a tener en tu celular si es que no tienes acceso a una Biblia como un libro. Ahora, si quieres escudriñar las escrituras, si quieres ver y entender más, está el interlineal de los antiguos manuscritos bizantinos, también en PDF. Lo descargas y es gratuito. Eh, Ahora nos encontramos con un nuevo interlineal griego-castellano, que es el de Vidal, y está el eh, interlineal griego de la Cueva, y los puedes bajar y los puedes tener a tu disposición gratis. Entonces tú llevas a, a práctica este versículo, porque dice renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, en el interlineal, un poquito allá, en la otra Biblia que es más antigua, la de 1569, la del oso, un poquito acá. Reúnes toda esa información y vas a salir del error. Como por ejemplo, en todos los interlineales, cuando habla de Juan 1:1, no dice verbo, dice palabra. Para darte un solo ejemplo, dice palabra. Entonces, yo puedo saber ciertísimamente que lo que la religión dice que verbo es de Jesucristo y como Jesucristo es Dios, entonces todo es uno. Jesucristo es Dios. Ya boté uno de los grandes versículos que usan las religiones para engañar a la gente. Porque es un gran versículo. Y se usa y se mal usa, avalado por la ignorancia del que lo escucha. Dios inspiró a Isaías a predecir el hablar en lenguas y que este sería un reposo alcanzado y un refrigerio. Isaías 28:11. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo. Dad reposo alcanzado y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Este versículo es tan real hoy día como cuando Dios se lo inspiró a Isaías. Dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo. Recuerden que que es Dios, el Espíritu de Dios en ti, el que trae un mensaje de Dios o de parte de Dios, y no lo creen. Que edifica al que lo opera, lo fortalece, habla secretos divinos con Dios, intercede por los santos, no lo creen. Si lo creyeran, tendrían el reposo. Un reposo de saber de que son hijos de Dios y como yo soy hijo de Dios, todo lo que Dios tiene es mío, porque soy su coheredero con Cristo. Entonces ya no tengo miedo a que el aceite o la harina me mengüe
o que me falte el alimento, porque voy a entender que se va a cumplir, porque yo soy un hijo de Dios, ese mandamiento que dice, esa promesa de Dios que dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Tampoco voy a ignorar aquel versículo, aquella promesa que dice que salario hay para mi trabajo, salario hay para mi trabajo, y un salario se recibe por un trabajo. De que no usen los religiosos líderes esa palabra de salario hay para mi trabajo. Entonces yo estoy trabajando la palabra de Dios. Entonces como la trabajo, yo no hago un trabajo seglar, sino que yo vivo de lo que ustedes me dan. Es un engaño al adversario. Dice, este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio. Y este es lo que hoy día se cumple, mas no quisieron oír. ¿Recuerdan cuál fue el comentario de los religiosos al escuchar a los discípulos manifestar el Espíritu de Dios? El Espíritu que habían recibido al ser bautizados y renacer. ¿Se acuerdan del comentario? Están llenos de mosto. ¿Y saben lo que significa mosto? Es vino. Lo que están diciendo es, están borrachos. Esas eran sus burlas. ¿Cuál fue la respuesta de los religiosos? ¿Cuál es la respuesta de los religiosos hoy cuando se les enseña sobre el bautismo del Espíritu Santo? Eso era para otro tiempo. Eso era solo para los discípulos. Hoy no son necesarias. ¿De qué sirven hoy día? Porque tenemos la tecnología y podemos hablar en otros idiomas o entender otros idiomas, pero se niegan a creer lo que Dios dice. Isaías 28:11, porque en lengua de tartamudos y en extrañas lenguas hablará este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. El hablar en lengua de tartamudos, en extrañas lenguas, es un reposo para el que habla, es un refrigerio. Primero Dios habla de mandamiento, luego mandato, y que este mandamiento y mandato se encuentra reglón tras reglón, un poquito aquí, un poquito allá. La palabra de Dios dice hablará. Eso es futuro. Eso es profecía. Recuerden, lo está diciendo. ¿Se acuerdan que lo dijo? Isaías. Isaías, inspirado por Dios, lo dijo. Que ocurriría en el futuro. ¿Y cuándo ocurrió? ¿O cuándo comenzó a ocurrir? Desde Hechos hasta hoy día. Y va a seguir ocurriendo hasta que Dios diga a su Hijo que retorne por su iglesia. Porque también está escrito en 1 Corintios 13 que las profecías se acabarán. Ese día se acabarán. No usen las religiones este versículo para decir que esa profecía se acabarán, y se acabaron con los discípulos. Joel 2:27. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. El deseo de Dios siempre fue que su pueblo, está hablándole a los siervos de Israel, lo reconocieran como su Dios, y les hace una promesa, que jamás serían avergonzados. Luego continúa la profecía con Joel 2:28. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. ¿A quién vino Jesucristo? A los suyos vino y no le recibieron. Vino al pueblo de Israel. ¿Y el pueblo de Israel creyó en el derramamiento del Espíritu Santo? ¿Los fariseos y los saduceos creyeron en el derramamiento del Espíritu Santo? No lo creyeron. No lo creyeron. No creyeron siquiera lo que leían en sus templos, porque ellos leían Joel, leían Isaías, y no lo creyeron. La profecía declarada por Joel dice que cuando Dios derramara de su espíritu, lo haría sobre toda carne sin condición y sin excepción.
Joel 2:29. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Jesús, el Hijo de Dios, en su ministerio también enseñó sobre el derramamiento del Espíritu Santo que había prometido Dios. Comenzó a enseñar que era el mediador entre Dios y los hombres. Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 8:38. El que en mí cree, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es Juan 7:38. Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 4:10. Respondió Jesús y le dijo: si conocierais el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Cuántos desconocen o se niegan a creer en el regalo del Espíritu Santo hoy? ¿Cuántos? Ahora entienden por qué los que creen estas promesas son pocos. Porque es un remanente. Es un remanente, un poquito de gente. Un poquito de gente que va a habitar una ciudad. Y en esa ciudad ya tiene su lugar 144.000, que son los que Dios eligió de las 12 tribus de Israel. Para habitar en esa ciudad, 144.000. ¿Cuántos de nosotros estaremos en ese lugar? Solo Dios lo sabe. Porque puede. Que hoy día estemos caminando dentro de los linderos de la palabra de Dios. Y que el día de mañana me descarríe del camino y me extravíe totalmente hasta el retorno de Jesucristo y llegue el día en que Él me diga: apartado de mí, hacedores de maldad. Entonces, como yo no quiero que eso ocurra, hoy día procuro con diligencia presentarme a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y eso es lo que yo les transmito a ustedes. Que usen bien la palabra de verdad, no se dejen engañar, caminen dentro de los linderos de la palabra, corran la carrera para ganarla, vístanse de toda la armadura de Dios para resistir en el día malo, porque esa es la voluntad de Dios. Edifiquen al hombre interior, hablen secretos divinos con Dios, manifiesten el Espíritu de Dios, hablando mucho en lengua, así, para llegar el día y decir como Pablo: le doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Juan 8:39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Hechos 13:23. ¿Cuándo fue glorificado Jesucristo? Cuando fue recibido arriba y se sentó a la diestra de Dios Padre. Ahí fue glorificado Jesucristo. Y en ese momento se hizo disponible el derramamiento del Espíritu Santo. Y todo eso ocurrió en 40 días. Cuando llegó el día de Pentecostés, fue el cumplimiento. Y se derramó el Espíritu de Dios sobre los que estaban reunidos, los 12 y los 120 y los 3.000 después. Hechos 13:23. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Hechos 13:24. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Ven la diferencia entre los dos bautismos? Juan, bautismo de arrepentimiento. Pedro les dijo: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Uno es un bautismo de arrepentimiento, el otro es un bautismo de salvación. Todas las religiones, cual más, cual menos, siguen bautizándose en un bautismo de arrepentimiento, pero no se salvan. Siguen estando muertos en delitos y pecados. Como vimos en el estudio de la caída de la iglesia del primer siglo, los judíos que profesaban ser fariseos o saduceos se negaron a dejar las viejas prácticas de la ley.
Se negaron a aceptar que la salvación es por gracia y no por obras. Y eso lo podemos ver aún hoy tanto en la religión judía o los que hoy hacen ritos judíos que hacen una mezcolanza entre ser creyente y ser judío y las religiones que se dicen protestantes, no católicas. Y vamos a seguir. Y como ya vimos también, en la caída de la iglesia, vamos y vimos que ahondamos mucho en ese tema e hicimos un símil con lo que hoy día ocurre con las religiones. Porque es lo mismo, recuerden, el adversario es repetitivo. Hizo caer a Eva usando la palabra, trató de hacerlo con Jesucristo y lo hace con nosotros día tras día. Por eso nosotros debemos estar agudos espiritualmente, edificados en el hombre interior. Tenemos que tener ese hombre interior que cohabita con el viejo hombre, fortalecido al nuevo hombre, cosa que el viejo hombre no tenga preeminencia en mí. Jesucristo lo dijo, nadie puede servir a dos señores. Yo no puedo ser a medias aguas. También Dios lo dijo. Ojalá fuera frío o caliente. Pero como eres tibio, te vomitaré de mi boca. Yo no quiero ser tibio. Yo quiero ser muy caliente por Dios y su palabra, procurando hacer su voluntad. No puedo servir a dos señores. Entonces en mi mente procuro mantener la palabra de Dios viva, en mi mente, esa palabra viva y clara, una sana doctrina en mi mente, pero a mi hombre interior, ese hombre espiritual, el que fue creado según Dios cuando derramó ese espíritu en mí, poderlo tener fortalecido, hablando mucho en lengua. Por eso Dios dice que dejaron su primer amor, porque se volvieron a los ídolos, sean estos religión, líderes religiosos o doctrinas mal enseñadas y peor aplicadas, que son puestas antes que la voluntad revelada de Dios. ¿Por qué son puestas antes que la voluntad de Dios? Porque si Jesucristo mismo dijo que era el Hijo de Dios, ellos lo niegan y dicen que es Dios. ¿Se dan cuenta? Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Es lo mismo que ya vimos anteriormente, la clave. Saber que está disponible, cómo recibirlo y qué hacer con ello después de recibirlo. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Mateo 7:7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. Escudriña la Escritura y hallarás la respuesta. Escudriña las Escrituras y encontrarás todo lo que necesitas saber para no ser engañado, para ser agudo espiritualmente, para poder operar todas las manifestaciones del Espíritu. Creer que estás avalado por Dios para llevar adelante la tarea. Mateo 7:8, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y el que llama se le abrirá. ¿Seguiremos buscando? Porque la promesa está, que hallaremos todas las respuestas y encontraremos todo aquello que fortalecerá nuestras mentes, todo aquello que necesitamos para llevar adelante esa gran batalla, que es la batalla de la fe, porque es una batalla, es una guerra encarnizada con el Dios de este siglo, donde Él tratará incluso de matar a los escogidos. Y nosotros tenemos un llamamiento a ser la sal de la tierra, a ser esa luz que ilumina el mundo, de ser y dejar que la creación siga gimiendo por nuestra manifestación. Dios les bendiga, amados de Dios, y nos estamos viendo.